Bueno, Muy bien. arrancamos la segunda clase, profe, ¿verdad? La segunda clase de personal trainer y a tu cargo, profe, desarrollo. Dale, tranquila. Esta es nuestra tercera clase de hoy. Clase. Genial. Ok, Dale, profe. Lili. Dale. Cualquier cosita, te aviso. Besitos, gracias. Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se Buenas encuentran noches, en el día de profe. hoy? ¿Qué tal, María? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, hoy vamos a comenzar. ¿Sí? Patricia, ¿me dijiste algo? No, profe, perdón, estoy trabajando. Ay, bueno, Patricia, está bien, está bien. Bueno, hoy arrancamos nuestra tercera clase, ¿sí? Recién con estas clases todavía estamos entrando todo lo que es más que nada contenidos teóricos, diríamos. Todavía tenemos que aprender lo que es todo lo que es el contenido teórico para luego llevarlo a la práctica, ¿sí? Ya vamos a ver, yo creo que desde la clase que viene, si terminamos hoy con esta diapositiva, la clase que viene ya nos vamos a enfocar un poco más en lo que es, por ejemplo, conocer nuestro cuerpo, ¿sí? Ver cómo nos movemos, cómo se mueve nuestro cuerpo. Y vamos a ir por el tema de lo que es patrones de movimiento. Y ahí vamos a ver un poco más de ejercicios, vamos a comenzar ahí con el tema de ejercicios y demás, ¿sí? Así que bueno, paciencia porque primero tenemos, no, yo no le puedo llevar ya al campo del ejercicio a ustedes cuando no estamos conociendo qué es un entrenamiento, ¿sí? Hoy, nuestra clase de hoy, vamos a dar lo que es cargas del entrenamiento y principios del entrenamiento, ¿sí? Fíjense lo que yo le estoy hablando. Cargas del entrenamiento, ¿sí? Estas cargas son leyes, son fundamentos que se basa el entrenamiento para desarrollarlas, para aplicarlas en todo tipo de entrenamiento, ¿sí? Unas leyes básicas que nosotros tenemos que conocer para poder entrenar. Por un lado están las cargas, por el otro están los principios del entrenamiento, ¿sí? Los principios del entrenamiento que son fundamentales para llevar a la práctica cualquier tipo de entrenamiento. Esto que vamos a dar hoy es general, nos sirve para un entrenamiento, por ejemplo, de entrenamiento funcional, nos sirve para un entrenamiento de hipertrofia, nos sirve para un entrenamiento de resistencia, de fuerza, ¿sí? O sea, lo que vamos a ver hoy son leyes del entrenamiento, así, general, leyes del entrenamiento. No es que vamos a ver, por ejemplo, leyes del entrenamiento funcional, o leyes del entrenamiento de la resistencia, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, son leyes generales que nos sirven para todo tipo de entrenamiento. Bien. ¿Algo que quieran preguntar antes de arrancar? ¿Que quedó algo en el tintero de la clase pasada? O si no, arrancamos ya. Otra cosita. Quiero que me avisen si por ahí no se ve la diapositiva, ¿sí? Si no cambia la diapositiva o no me escuchan a mí, ¿sí? Por ahí pueden bajar el micrófono porque yo grito bastante cuando, cuando doy las clases. Bien, esta es nuestra clase de hoy. Cargas del entrenamiento y principios del entrenamiento. Vamos a ver a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Vamos a comenzar con la carga. Vamos a arrancar desde acá. ¿Qué es carga? ¿Qué es carga? ¿Sí? Se denomina como carga, que quiero mover esto a ver si puedo. Se denomina como carga física de entrenamientos a los estímulos de movimientos o ejercicios de entrenamientos generales, especiales y competitivos adecuadamente dosificados y que producen modificaciones morfológicas, funcionales, bioquímicas y psíquicas y que posibilitan la adaptación del organismo al esfuerzo. Ahí está el autor. ¿Sí? Este autor nos da una definición. Nosotros tenemos que manejar definiciones. Nosotros tenemos que saber qué es una carga. Acá a tener en cuenta
que cuando yo estoy hablando de cargas del entrenamiento, ¿sí? Y eso si tienen para anotarlo, lo anotan porque va a pasar en todo nuestro encuentros. Cuando yo digo carga de entrenamiento, yo no estoy hablando solamente de kilos. Yo cuando estoy hablando de cargas, estoy hablando de tiempos, distancias, series, repeticiones, alturas, kilos, ¿sí? Todo eso entra dentro de cuando digo cargas, ¿sí? Hago esta salvedad para que no malinterpretemos entonces que cargas estoy hablando solamente de kilos, ¿sí? Bien, avanzamos. Tipos de cargas, no veo qué dice ahí, pero bueno, los tipos de carga, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Tenemos dos tipos de carga. Tenemos la externa y la interna. ¿Qué pasa con la carga externa? Es aquella carga de entrenamiento que podemos observar directamente. Se trata de indicadores de trabajo. Esto, fíjense lo que le estaba diciendo, la distancia, el peso, el tiempo, las series, las repeticiones, las alturas, etcétera, etcétera, ¿sí? Así podemos ver las cargas externas, son todo lo que utilizamos para nuestro entrenamiento, todo lo que utilizamos para nuestro entrenamiento. Después tenemos las cargas internas, ¿sí? Es el efecto que producen las cargas externas sobre el organismo. ¿A qué nos referimos? El aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de nuestras capacidades, tanto condicionales como coordinativas, que ya vamos a ver qué es eso, cómo vamos a entrenar las capacidades condicionales y coordinativas. La respiración, la presión arterial, son todos esos efectos que produce esa carga externa en mí interior, ¿sí? Ahí tenemos esos dos tipos para ir identificando de qué estamos hablando. Bien, Navarro, ¿sí? Navarro, que es un autor que yo lo utilizo muchísimo porque me encanta los estudios que realiza y encima es muy simple de entenderlo, ¿sí? Porque hay autores, hay científicos que son muy difícil de comprender lo que quieren explicar. Entonces por ahí van a escuchar mucho que yo hablo de Navarro, porque él hace investigaciones que a mí me parecen buenas y fáciles de comprender. Navarro diferencia la magnitud de la carga en dos grupos. Navarro dice que tenemos un grupo que es cuantitativo y un grupo cualitativo, ¿sí? En el grupo cuantitativo, nosotros vamos a tener esta clasificación. Tenemos el volumen, tenemos la frecuencia y la duración de la carga. Por otro lado, en las cualitativas tenemos la intensidad, la densidad y la complejidad. Ya vamos a ver una por una de estas cuestiones de esta clasificación para saber de qué estamos hablando, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Acá vamos a ver la intensidad. Cuando yo digo, esto vayan tomando nota porque es muy importante para nuestros entrenamientos, ¿sí? Porque nosotros vamos a trabajar con cargas en nuestro entrenamiento, ¿sí? Vamos a trabajar con cargas y es fundamental saber qué es una intensidad en la carga, ¿sí? Qué es un volumen en la carga, qué es un tiempo, qué es, ¿sí? Todos los componentes de la carga, ¿sí? La intensidad. Cuando hablamos de intensidad, dice, es el cómo del estímulo, ¿sí? Se presenta en porcentaje de la mejor marca, que es nuestro 100%. Entonces, cuando yo hablo de la intensidad, voy a hacer un entrenamiento y voy a ir aumentando la intensidad de la carga. Estoy hablando de esto, ¿sí? Mi mejor marca es el 100%, donde yo doy todo. ¿Sabe dónde se ve el 100%? Se ve muchísimo en los partidos de fútbol, de vóley, de básquet, de lo que usted quiera. En el partido, donde yo lo entreno al jugador para que él vaya al partido y deje su 100%, ¿sí?
Él ahí me va a mostrar realmente en qué condiciones está en el partido, diríamos. Yo voy a ver ahí en qué porcentaje está su intensidad. Para tener así como una idea del entrenamiento, de las cargas, cuando hablamos de intensidad, establecen esta clasificación, ¿sí? Establece esta clasificación de la intensidad. Entre 30 y 50 tenemos un entrenamiento con una intensidad más o menos débil, bastante débil, ¿sí? Nos puede servir para un entrenamiento de mantenimiento, 50-70 es liviano, también es un entrenamiento de mantenimiento, digamos. 70-80, el liviano, perdón, 70-80 mediano, ¿sí? Donde ahí yo ya empiezo a forzarme un poco más, empiezo a forzarme para hacer la actividad. 80-90 ya es fuerte, ya me demanda más oxígeno, ya me canso más rápido, ¿sí? O sea que cuando yo estoy trabajando en 80, 90, 100, mis trabajos van a ser periodos cortos, ¿sí? Periodos cortos, porque no voy a poder trabajar largos periodos en esa intensidad, ¿sí? 90, 100 ya es mi máximo, donde yo doy todo lo que tengo, y 100 y 140 es el supramáximo. Es el supramáximo. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos lo que era la ley de Joule, por ejemplo? Hablamos que nosotros teníamos un umbral y después teníamos otra línea que era nuestra máxima tolerancia. Bueno, el 100, 140 estaríamos trabajando en la máxima tolerancia, por arriba de nuestra máxima tolerancia, ¿sí? Y ahí, ¿qué va a pasar? Cuando yo estoy trabajando al 100, 140, ¿qué va a pasar? Lo dimos la clase pasada. A ver, sí, lo dimos la clase pasada. Puedo caer en un estado de sobreentrenamiento. ¿Se acuerdan? Del sobreentrenamiento, que es donde yo no avanzo, no crezco, sino que retrocedo. Siempre lo recomendable es trabajar de manera liviano, mediano, fuerte, ¿sí? Para lo que sean los entrenamientos. Bien, vamos a seguir avanzando. La intensidad, Navarro la considera como la fuerza con la que un estímulo actúa sobre el organismo del deportista. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese que este autor dice, la intensidad es la fuerza que actúa, ¿sí? Que actúa ese estímulo externo en mi organismo. ¿Ok? Padillo, es otro autor, dice, la entiende como el grado de esfuerzo desarrollado al realizar un ejercicio. Padillo dice, es el esfuerzo que yo voy a realizar al realizar un ejercicio. ¿Sí? Es como dos definiciones a tenerlas en cuenta, diríamos. Algunos indicadores de intensidad externos, o sea, algunos indicadores que yo puedo ver, el tema de la intensidad es, ¿por qué? La velocidad de carrera, ¿sí? Según la velocidad que yo esté realizando una carrera, puedo hacerla al 70%, al 50%, ¿sí? De mis posibilidades. Desplazamiento de un peso, cuando estoy hablando de desplazamiento de un peso, no es que estoy hablando de empujar un peso, ¿sí? Sino que puede ser, por ejemplo, levantar una barra, ¿sí? O sea, estamos refiriéndonos a todo tipo de entrenamiento. O sea, ¿qué intensidad yo puedo realizar ese desplazamiento del peso? ¿Sí? Después tenemos otra variable que es los sistemas de GPS. No sé si ustedes los conocen. ¿Sí? Los sistemas de GPS son, no sé, lo habrán visto en el fútbol, que hay futbolistas que usan unas pecheritas, tipo un top que usamos nosotras las chicas para el gimnasio, ¿sí? Usan un top, con ese top ahí hay un GPS, hay un chip, donde ese chip le está midiendo al jugador que lo tiene, le está midiendo ¿a qué intensidad trabajó? ¿Durante cuánto tiempo trabajó a esa intensidad? ¿Qué frecuencia trabajó? ¿En cuánta distancia recorrió? Todas
todas estas marcaciones la da el GPS, que ese después vos lo bajás, lo pones en la computadora, y te larga todo el dato del jugador. Y entonces uno va viendo ahí qué va corrigiendo. Ah, mira, le falta más intensidad, ¿sí? Le falta más densidad, le falta esto al jugador. Ah, no, en la velocidad estuvo bien, o sea, marca todo, pero ya es un sistema bastante elevado y caro. Otros indicadores que nosotros podemos ir viendo y testeando este tema de la intensidad en la carga es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Que se le toma a los jugadores, a nuestro sujeto, a nuestro entrenado, ¿sí? El VO2 máximo, que es el consumo de oxígeno, y el lactato. Bueno, el lactato ya lo podemos tomar, lo podemos medir con un análisis de sangre y de orina, ya está fuera de nuestras posibilidades también esa forma de medición. Otro componente de la carga es la densidad. O sea, cuando yo estoy hablando de densidad de la carga, dice, es la relación entre trabajo y pausa de la carga. ¿Qué es la densidad entonces? Es mi entrenamiento, mi pausa de recuperación. Mi entrenamiento, mi pausa de recuperación. Pero ¿qué relación tiene con la carga? La siguiente dice, cuanto menor sea el periodo de recuperación entre estímulo, mayor será la densidad. O sea que cuando yo me recupero más rápido en mi entrenamiento, ¿sí? Voy a estar trabajando con mayor densidad. ¿Se entiende la relación? Cuando yo me recupero más rápido, voy a tener más densidad de trabajo, de la carga. Acuérdense que hablamos de carga, no estamos hablando de kilos, ¿sí? Según García Manso, otro autor, se refiere a la relación entre las fases de fuerza y la de recuperación dentro de un ciclo de entrenamiento, ¿sí? ¿Qué tal? Dentro de un ciclo de entrenamiento, entonces, es el tema que va realizando García Manso, dice que es mi esfuerzo, mi entrenamiento, ¿sí? Con mi recuperación. Esa es la relación. ¿Qué hay que tener en cuenta, diríamos, en la densidad? El número de sesiones y de estímulos va a depender de la característica del deporte, la característica del deportista y la cualidad estimulada. ¿Qué quiere decir esto? Lógicamente que mi densidad yo la voy a estar definiendo, ¿sí? La voy a estar planteando sabiendo las características del deportista. Digo deportista cuando digo sujeto, ¿sí? Digo deportista cuando digo sujeto. Entonces, yo tengo que saber mi sujeto en qué condiciones viene a mí para entrenar. Yo tengo que saber, bueno, entonces yo con las características que él me diga, bueno, mire, profe, yo no entreno hace 3 años, no hago nada, y encima tengo un problema en la rodilla, profe. Ah, bueno, yo con esas características yo tengo que ir armando estas cargas del entrenamiento, ¿sí? Como ejemplo, como ejemplo. Bien, otro componente de la carga es el volumen, ¿sí? Es el volumen. Cuando yo hablo de volumen, ¿qué estoy hablando? Es el cuánto del estímulo, cantidad total del esfuerzo, determinado por metros, repeticiones, kilos. El volumen me va a indicar el cuánto del entrenamiento. Por ejemplo, esto lo utilizamos todo el tiempo y ni sabemos por ahí de qué estamos trabajando, de qué estamos hablando, ¿sí? El volumen es el total. Por ejemplo, bueno, hoy vamos a entrenar resistencia, ¿sí? Por ejemplo, vamos a entrenar resistencia, vamos a trabajar en la pista de atletismo y vamos a hacer
4 pasadas de 100 metros. ¿Cuál es tu volumen? Mi volumen es 400 metros. O sea, yo trabajé, el total de mi carga fue 400 metros. ¿Sí? A eso nos referimos. O por ahí yo le estoy diciendo, por ejemplo, le doy un ejemplo de entrenamiento. Lunes, miércoles y viernes vamos a trabajar lo que es rodilla dominante, que es uno de los patrones motores que lo vamos a ver. Rodilla dominante, que cuando yo trabajo rodilla dominante, trabaja un grupo muscular determinado. Entonces, este grupo muscular, estos músculos, yo trabajé 3 veces a la semana. Ese es mi volumen. ¿Sí? Ese es mi volumen. Dice, se considera uno de los componentes más determinantes en el proceso de entrenamiento deportivo y es, junto a la intensidad, el más estudiado. Tradicionalmente se la define como la medida cuantitativa de las cargas que se aplican en un ciclo de entrenamiento. Sesión, microciclo, mesociclo, sesión, microciclo, mesociclo, macrociclo, están dentro de la planificación. Son los tiempos que tiene una planificación que, bueno, ojalá Dios quiera lo podemos ver, ¿sí? Está dentro de nuestros contenidos a desarrollar la planificación. Bien, ¿qué relación tienen? Bueno, acá tenemos los indicadores, ¿sí? Fíjense, distancia recorrida, cantidad de repeticiones, número de serie, tiempo de trabajo. Estos son los indicadores, diríamos, del volumen. ¿Cuál fue la distancia que recorriste en este entrenamiento? Tanto, ¿sí? Ese es tu volumen. ¿Qué cantidad de repeticiones hiciste el lunes con cadera dominante? Tanto. Bueno, ese es tu volumen, ¿sí? ¿Se entiende? Series y tiempos de trabajo lo mismo. Acá lo que podemos ver la relación es, fíjense, intensidad y volumen. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto mayor intensidad, acuérdense la intensidad la vimos recién, que eran los porcentajes, nuestro 100%, nuestro porcentaje mayor. Cuanto mayor intensidad yo trabajo, menor va a ser mi volumen. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo estoy trabajando una intensidad al 80%, ¿sí?, de mis posibilidades, ¿qué pasa? Mi volumen va a ser poco, porque voy a poder hacer pocas repeticiones. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que me refiero? Cuando mi intensidad la voy a hacer al 50% de mis posibilidades, ¿sí?, mi volumen va a ser un poco más alto, porque voy a tener más capacidad de trabajo. Esa es la relación que tengo entre intensidad y volumen. ¿Sí? Bien, otro componente de la carga es la frecuencia. Es la repetitividad o periodicidad del estímulo, número de estímulos aplicados por semana. Números de estímulos aplicados por semana. Según Navarro, hace referencia al número de unidades de entrenamiento por ciclos de entrenamiento, y esto se sirve para identificar cuántas veces estimulados cada capacidad condicional. ¿Qué es la frecuencia entonces? La frecuencia. La frecuencia es cuántas veces en la semana yo voy a trabajar. Pero, ojo, no es que ¿qué voy a trabajar esas semanas? Como le estaba diciendo recién, como para darle un ejemplo y ustedes entiendan de qué estamos hablando. Es una semana de entrenamiento donde el lunes, el miércoles y el viernes voy a trabajar lo que es todos los ejercicios que sea de empuje. Todos los ejercicios que sea de empuje trabaja un grupo muscular que ya lo vamos a aprender. ¿Sí? Voy a trabajar los ejercicios de empuje. Entonces, mi frecuencia es que yo 3 veces a la semana trabajo el mismo grupo muscular.
que es fa, y tal y tal. Y así, ¿se entiende? Martes y jueves voy a trabajar, por ejemplo, todos los músculos que sea que involucre a la cadera dominante, que es otro patrón motor que lo vamos a ver, y core, que también lo vamos a ver el core. Entonces esa es la frecuencia. Entreno 2 veces a la semana core y 3 veces a la semana lo que es empuje. ¿Sí? Esa es la frecuencia. A ver, ¿cuántas veces a la semana vamos a entrenar qué ejercicio, qué características, qué grupo muscular? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. El número de sesiones y de estímulos va a depender de las características del deporte, las características del deportista. Por ejemplo, un sujeto común y corriente y un deportista. Eso influye mucho en mi frecuencia, ¿sí? Un deportista va a necesitar mucho más frecuencias del entrenamiento que un sujeto que recién va a empezar un entrenamiento o que tiene un entrenamiento medio, ¿sí? Un deportista, como ya tiene desarrollada elevadamente sus capacidades, necesita más frecuencia del entrenamiento. ¿Sí? No, fíjense que, por ejemplo, los equipos de fútbol, hay veces que entrenan hasta 2 frecuencias diarias. ¿Sí? O sea, el lunes hacen 2 frecuencias de entrenamiento. ¿Sí? Por eso hay que tener en cuenta las características del sujeto. Otro componente de la carga es la complejidad de la carga. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener muy en cuenta, tenemos que tener muy claro qué complejidad va a tener nuestro trabajo. Podemos tener un trabajo, ¿sí? Un componente de la carga con un nivel bajo, porque el tipo hace, digo tipo, como sujeto, ¿sí? Porque el sujeto no entrena hace más de 3 años, entonces yo tengo que empezar con cargas bajas, ¿sí? Después podemos ir aumentando con unas complejidades medias y altas, ¿sí? Tenemos que ir variando entre ejercicios simples y complejos, ¿ok? Ahí nosotros vamos a ir incrementando lo que es el tema de la complejidad de la carga. Otro componente de la carga es la duración. Es la extensión en el tiempo de una carga. La duración, el tiempo, ¿sí? El tiempo. Debe estudiarse con detalle por el efecto que tiene sobre la capacidad de rendimiento del deportista, ya que según señalaba Berjovsky, existe un límite de tiempo a partir del cual la carga no ejerce más una acción de desarrollo y adaptación, y solo significa una pérdida inútil de energía y de tiempo. Esto es lo que vimos, esto tiene relación con lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Con la supercompensación, ¿se acuerdan? ¿Sí? Con la supercompensación. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy entrenando un tiempo muy elevado, ¿sí? Un tiempo muy elevado con un sujeto que no está apto para soportar ese tiempo, ¿sí? Según Berjovsky, lo que dice es que ese entrenamiento que yo le estoy haciendo es perjudicial. Va a ser perjudicial. ¿Sí? ¿Se acuerdan la supercompensación que vimos en la clase pasada? Bueno, se relaciona a esto. Cuando yo estoy dando intensidades muy altas, duraciones muy largas, ¿sí? Llega un momento que es perjudicial para mi alumno. Entonces yo tengo que tener la capacidad, tengo que tener la sabiduría para planificar a ese sujeto según lo que él puede hacer y el tiempo que puede hacer. Ojo que yo le puedo determinar un tiempo, y si yo veo que está sufriendo muchísimo y que no va a llegar, ahí nomás corto, y para la próxima repetición bajo el tiempo. Y así voy jugando con el tema de este componente de la carga, ¿sí? Para tener en cuenta algunos tiempos que nos lleva
adaptarnos a un entrenamiento para ver resultados en un entrenamiento. Esto es como a manera de ejemplo, para que ustedes vayan viendo. Para estimular la velocidad, o sea, para yo trabajar la velocidad, para tener buenos resultados y progresar en la velocidad, el estímulo solo debe prolongarse mientras la intensidad pueda mantenerse a un nivel máximo. ¿Qué quiere decir esto? La velocidad, como la palabra lo dice, yo estoy estimulando la velocidad. Mi velocidad al máximo rendimiento, porque la velocidad te lleva a que vos te desarrolles a tu máximo rendimiento, solo lo voy a poder mantener en un periodo corto. Yo no puedo tener una máxima velocidad en un tiempo muy prolongado, ¿sí? Por eso ustedes no sé si ven que las carreras en atletismo, las carreras de velocidad en atletismo, son de 100 metros. O sea, son tramos cortos, ¿sí? Tramos cortos. Para trabajar la fuerza y la resistencia, el estímulo debe prolongarse más allá de la aparición de la fatiga muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que yo la fuerza, igual que la resistencia es resistir a un esfuerzo en un tiempo mucho más prolongado, pero ¿qué me lleva a la resistencia? La resistencia me lleva a trabajar con pesos medianos y bajos, ¿sí? Por eso puedo trabajar una duración larga, un tiempo prolongado. Y la fuerza también, yo puedo trabajar la fuerza en un tiempo bastante prolongado. Resistencia aeróbica, más de 30 minutos para efectos en el sistema cardiovascular. Ustedes saben que la resistencia aeróbica, como lo dice la palabra, ¿sí? Aeróbica, la voy desarrollando. Jorge, creo que tu micrófono. La voy desarrollando en un lapso de más de 30 minutos. De más de 30 minutos. ¿Sí? Es el lapso que yo trabajo mi resistencia aeróbica. Por eso ustedes no sé si han escuchado, han visto, seguramente que sí, cuando uno va a entrenar, por ejemplo, zumba, baile, sí, entrenamiento funcional, ¿sí? Todo eso, si yo tengo un trabajo mayor al 30 minutos, estoy trabajando en la resistencia aeróbica, con una carga media-baja, ¿sí? Es el sistema donde yo más voy a quemar grasas, que no es que se quema grasa, sino que se transforma la grasa, ¿sí? Grasa corporal estoy hablando, ¿sí? Por eso por ahí siempre te dice, bueno, hace un trabajo aeróbico, ¿sí? Corresponde a este sistema. La coordinación. Si aparecen errores técnicos en la ejecución, yo no puedo trabajar más la coordinación. Yo la coordinación la puedo trabajar en un periodo corto antes que aparezca la fatiga. ¿Sí? Porque la coordinación, cuando yo estoy fatigado, ustedes saben que cuando uno está fatigado, todas mis capacidades descienden. ¿Sí? Todas mis capacidades disminuyen. Cuando yo me recupero, vuelvo a recuperar mis capacidades, pero la coordinación, si yo estoy fatigada, ya la técnica en la ejecución se pierde. ¿Sí? Se pierde. Por eso la coordinación yo la puedo trabajar en periodos cortos, ¿sí? En tiempos cortos, antes que aparezca la fatiga. Bien. Incremento de la carga. Esto es lo que vimos en la clase pasada. Esto es lo que vimos la clase pasada, que era la supercompensación. ¿Se acuerdan? Que estaba mi cuerpo, mi organismo en un estado de equilibrio, donde entraba una carga, ¿sí? Yo me fatigaba, descendían todas mis capacidades, yo me recuperaba, ¿sí? Y mis capacidades subían, crecían, avanzaban. Acá
vuelvo a poner otra carga, otro estímulo, y va a suceder lo mismo. Lo que sí que yo me voy a fatigar menos que la primera vez, porque estoy más entrenado. Cuanto más me entreno, menos me voy a fatigar y más rápido me voy a recuperar. ¿Okay? ¿Por qué les puse acá? Porque ustedes pueden encontrarla como supercompensación a esto, como que yo le enseñé en la clase pasada, supercompensación, o lo pueden encontrar como principio ondulatorio de la carga. ¿Sí? Principio ondulatorio de la carga. También es otra cuestión que la pueden encontrar de esa manera. Y está bien. Está bien. Bien. Acá vamos a ver un poco lo que es la clasificación de la carga, ¿sí? ¿A qué me refiero? Fíjense acá. Entrenamiento a largo plazo. Entrenamiento a largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Mi sujeto, el que yo voy a entrenar, yo le tengo que, primero que nada, pero los voy a repetir esto 1000 veces porque es fundamental, muchísimas veces, ¿sí? Primero que nada, cuando yo voy a entrenar con este sujeto, primero tengo que tomar sus características, ¿sí? Para yo ver en dónde me voy a posicionar en mis cargas del entrenamiento. Primero, todas sus características. A ver. Segundo, según lo que él quiera lograr, vamos a poner un ejemplo que él me diga, mira, Bárbara, yo quiero hacer un entrenamiento para hipertrofiar. Bueno, perfecto. Yo te voy a decir una cosa. Lo que más rápido nosotros vamos a incrementar es la resistencia, tu fuerza, tu flexibilidad, tu coordinación. Eso en pocos días ya vamos a ver resultados. Pero si vos querés ver hipertrofia, que esos son cambios estructurales, ¿sí? Eso nos lleva un poco más de tiempo. Los cambios estructurales llevan un poco más de tiempo. Vos, recién, dentro de 3 meses, si cumplís con todo el entrenamiento, si no faltás, ¿sí? Todo los principios del entrenamiento que ahora les voy a mostrar, que es fundamental en el entrenamiento, si cumplís con todos los principios del entrenamiento, vamos a llegar a hipertrofiar. ¿Sí? Vamos a llegar a hipertrofiar. Pero en un plazo de 3 meses vas a ver un primer resultado muy leve. ¿Sí? Lleva un tiempo. ¿Qué pasa con esto? Acá dice entrenamiento a largo plazo. ¿Qué pasa con esto? Si yo le digo a mi sujeto, mira, bueno, acá dentro de 2, 3 semanas, vos ya vas a ver resultados. ¿Y qué pasa? Mi cerebro automáticamente se activa, que dentro de 3 semanas yo tengo que ver resultados. Y dentro de 3 semanas yo no voy a ver resultados, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Mi cerebro va a decir, bueno, no hay resultados, o sea, no me está funcionando el entrenamiento. ¿Y qué pasa? Me voy a frustrar. ¿Y qué pasa? Voy a terminar dejando el entrenamiento, porque no cumplió con las expectativas que yo tenía mental. Pero si yo, inteligente, como soy entrenadora, le voy a decir a mi sujeto, mira, los resultados recién vas a ver dentro de 3 meses, pero resultados muy leves, y si vos cumplís con la rutina que hay que cumplir. ¿Qué pasa? Mi cerebro hace track, se modifica mi cerebro y no va a esperar nada antes de los 3 meses. No va a esperar nada antes de los 3 meses. ¿Sí? Por eso dice entrenamiento a largo plazo. Siempre se ven los resultados, los mejores resultados a largo plazo. Incremento de la carga, esto estamos viendo que nuestras cargas en nuestro entrenamiento tienen que ser progresiva, sucesiva, paso por paso, ¿sí? No es que hoy, mira, viene un sujeto y me dice, mira, Bárbara, yo quiero hipertrofiar ya, y dame más peso.
Y no es así. Esto es progresivo, vos tenés que ir paso por paso, paciencia. Un entrenamiento es un periodo largo de entrenamiento, ¿sí? Es un periodo largo de entrenamiento. A eso es lo que nosotros ya vamos a ir aprendiendo cómo ir justificando nuestra planificación, nuestro entrenamiento, ¿sí? Porque bueno, en el campo, cuando vamos a trabajar, vamos a ver de todo, diríamos. Entonces nosotros tenemos que estar capacitados para ir respondiendo correctamente y que nuestro entrenamiento sea como corresponde, ¿sí? Ondulatorio de la carga es lo que vimos recién en la supercompensación, así tiene que ser nuestro entrenamiento, ¿sí? Donde va a haber una carga, esa carga yo me voy a fatigar, me va a producir un descenso de todas mis capacidades, voy a tener una excelente recuperación y completa recuperación, mis capacidades van a subir, van a aumentar, ya no van a estar como antes, ¿sí? Entonces, cuando van a aumentar mis capacidades, yo voy a tener mayor intensidad al esfuerzo. Entonces, mi carga tiene que ser un poquito más elevada que la anterior, ¿sí? Y así sucesivamente, progresivamente, ¿sí? Es de esa manera como tenemos que entrenar. Repetición, ¿sí? Repetición, ¿qué quiere decir esto? Nosotros, en nuestro entrenamiento, lo primero que tenemos que arrancar es con la correcta ejecución de los ejercicios. Porque si yo fíjense, el tipo, nunca jamás yo le corregí una postura, que vamos a aprender las posturas correctas en el entrenamiento, lo vamos a aprender. Si a este sujeto yo nunca le corregí la postura, y después encima le doy cargas altas, ¿sí? ¿Qué pasa? Se va a lesionar, sí o sí. Se va a lesionar. ¿Qué tengo que hacer entonces yo? Primero tengo que empezar con este sujeto, le voy a dar el ejercicio con cargas muy bajas o con su propia carga corporal, ¿sí? Y voy a corregir postura, repeticiones, repito el ejercicio hasta que salga bien, hasta que salga con la correcta postura, que lo va a aprender con la repetición. Una vez que él hace, por ejemplo, peso muerto de manera correcta en la ejecución, yo de ahí voy avanzando con las cargas, ¿sí? Acá que dice, relación óptica entre la preparación general y la especial, que es especialización, quiere decir que yo en mi entrenamiento, primero que nada, voy a arrancar a desarrollar todo lo que son las capacidades, tanto condicionales como coordinativas, para armar una base en el sujeto, para armar una base, ¿sí? Voy a desarrollar lo que es la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la coordinación, el equilibrio, y me falta una que es creo que la velocidad no la nombré. Bueno. Voy a desarrollar primero toda la parte general, toda la base, para luego ir a la específica. ¿Qué es el entrenamiento específico? El entrenamiento específico es, por ejemplo, voy a hacer entrenamientos de básquet, con pelotas, ¿sí? Con lanzamientos, con pique, con dribbling. Voy a hacer, eso es específico. Pero primero yo tengo que desarrollar toda una preparación general, como un piso, como una base, para luego ir a lo específico. ¿Sí? Bien. De continuidad es lo que estuvimos viendo, que recién vimos, que tiene que tener una continuidad en la semana, en el entrenamiento, ¿sí? Tiene que ser un entrenamiento continuo, ¿ok? A mí no me va a servir nada entrenar un lunes y luego volver el lunes próximo. No me va a servir, tiene que ser continuo. Porque otra cosa que pasa, que suele pasar es, no, yo estoy entrenando, yo voy a entrenar,
las 5 veces a la semana. Te va a entrenar y hablas más de lo que entrenás, o hablas 5 veces a la semana y te fuiste 2. ¿Entendés? Eso es continuidad. Variabilidad. ¿Qué queremos decir con variabilidad? Que nuestro entrenamiento tiene que ser variado. ¿A qué nos referimos con esto? Que yo tengo que entrenar, ¿sí?, el mismo grupo muscular que vamos a aprender con los patrones motores de movimiento. Voy a trabajar un grupo muscular con muchos y variados ejercicios. Esto me da más, a mí me da mucho más emoción, me da mucha más buena predisposición para ir a entrenar, que hacer siempre el mismo ejercicio. Me aburro, no voy más, no entreno más. En este caso, que nosotros nos estamos preparando para entrenar a una persona como personal trainer, tenemos que tener muchísima variedad de ejercicios para que nuestro sujeto, uno, entrene correctamente y otro esté siempre contento con el entrenamiento. Porque si yo siempre voy con el mismo entrenamiento, uno que no va a avanzar, se va a estancar, ¿sí? Y otro que se va a aburrir, no nos contrata más. Entonces nosotros tenemos que ir variando y es fundamental la variabilidad. Bien. Acá vamos a ver los principios del entrenamiento, ¿sí? Hasta ahí vimos las cargas del entrenamiento, ¿sí? Vamos a entrar en el principio de entrenamiento que también nombramos las cargas, ¿sí? ¿Qué son los principios del entrenamiento? Los principios del entrenamiento es una serie de normas o guías generales que deben respetarse para conseguir una preparación deportiva racional, óptima, para que nos lleve y nos conduzca al éxito. Navarro 2014. Los principios del entrenamiento es una guía, ¿sí? Son una serie de normas que nosotros, los entrenadores, tenemos que tener muy presente para que nuestro entrenamiento sea exitoso. ¿Sí? Acá la podemos clasificar de dos maneras. Por un lado, las pedagógicas y por otro lado, el carácter biológico. Las pedagógicas se dirigen hacia lo que es los principios de individualidad, que lo vamos a ver. Ahora vamos a ver uno por uno estos principios, ¿sí? El principio de multilateralidad, el principio de participación activa, el principio de variabilidad, el principio de unidad funcional, el principio de sobrecarga, el principio de la supercompensación, que esa ya lo vimos, la supercompensación, ¿sí? El principio de preparación y continuidad, el principio de especificidad y transferencia, el principio de periodización, de progresión y recuperación. Todos esos principios los vamos a desarrollar uno por uno, ¿sí? Bien, lo que acá, quiero parar acá porque si vamos a hacer un pequeño break, entonces empezar con este tema de fondo y no cortarlo, diríamos, a mitad, ¿sí? Si a ustedes les parece, vamos a tomarnos ahora nuestro break y cuando volvemos, ya volvemos al 100% con esto. No hace falta que se desconecten, acá nomás apagamos nuestra cámara, nuestro micrófono, ¿sí? Ustedes ya están. Nos levantamos, damos una vuelta, ¿sí? Y volvemos. ¿Te parece, Lili? ¿Volvemos en un ratito? Entonces nos despejamos nuestra cabeza, ¿sí? Despejamos nuestra mente, ¿sí? Hacemos eso, vuelvo en un ratito, quédense ahí conectados nomás. Yo me preparo un café y vuelvo.
vamos a terminar con nuestro contenido, y es bastante. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Se va entendiendo todo? ¿Vieron acá los principios del entrenamiento? ¿Ven la diapositiva? ¿La ven bien? Bien, ahí cambio la diapositiva, me avisan si no se ve, ¿sí? Vamos a ver ahora los principios del entrenamiento. ¿De qué estamos hablando? Ya vimos por un lado las cargas, ¿sí? A tener en cuenta. Ahora vamos a ver los principios, que también hablan de un poco lo que es el principio de las cargas. Fíjense que acá dice el principio de progresión de la carga, ¿sí? Principio de progresión de la carga. Dice, para mejorar las adaptaciones fisiológicas hay que elevar gradualmente las cargas de entrenamiento. Esto era lo que yo les estaba diciendo a ustedes, ¿sí? Que hay que ir progresando en la carga gradualmente, ¿sí? Gradualmente. Ir viendo cargas un poco más bajas, simples, ¿sí? Y ir progresando poco a poco, ¿sí? Poco a poco. Eso es uno de los, fíjense que es el primer principio que tenemos que tener en cuenta para planificar, para hacer nuestro entrenamiento, ¿sí? Dice, este es un ejemplo, dice, orden metodológico de progresión de la carga. Es un ejemplo que nosotros podemos tener a la hora de ir aumentando progresivamente nuestras cargas de entrenamiento. Dice uno, aumento de la frecuencia del entrenamiento. Esto es lo que vimos en la carga, ¿sí? La frecuencia de entrenamiento, ¿se acuerdan que era semanal, día a día? Aumento del volumen, ¿sí? El volumen de la carga. Aumento de volumen, ¿se acuerdan cuál era? Que recién lo vimos. El volumen es la cantidad de entrenamiento, ¿sí? Puedo ir aumentando de a poco el volumen, puedo ir aumentando de a poco la densidad del entrenamiento. ¿Se acuerdan cuál era la densidad? Que era cuando yo más rápido me recupero, más tiempo de densidad de trabajo voy a tener, ¿sí? Para que tengan esa idea que recién lo vimos. Aumento de la intensidad del estímulo, que eran los porcentajes, ¿sí? Nuestra mejor intensidad al 100%. Y acá tenemos, es así, voy aumentando poco a poco la frecuencia, el volumen. Fíjense la cantidad de variantes que yo tengo para realizar esta progresión de la carga. Muchísimas formas puedo realizar esta progresión de la carga, ¿sí? Muchísimas formas. Puedo tener en cuenta, fíjense, la frecuencia, el volumen, la densidad, la intensidad. Puedo tener en cuenta también lo que es la complejidad de la carga, de lo simple a lo complejo, ¿sí? De una carga media, de baja, media, alta, o sea, muchísimas cosas para ir teniendo en cuenta para que yo, como entrenadora, pueda ir progresando en la carga. Principio de periodización de la carga, ¿sí? Dice, periodización progresiva, ¿sí? Las cargas de entrenamiento están relacionadas en función del nivel de rendimiento del deportista. Por supuesto, yo tengo que poner estas cargas de entrenamiento en mi planificación según las características de mi deportista, ¿sí? Según qué rendimiento tenga mi deportista, ¿sí? Y de ahí ir ajustando. A medida que va mejorando el rendimiento, se aumenta la carga del entrenamiento, lógicamente. Cuando yo voy mejorando el rendimiento del sujeto, voy aumentando las cargas del entrenamiento. Cuando no hay progresión en las cargas, estas pierden su efecto de entrenabilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Cuando no hay progresión de la carga, cuando yo no voy progresando en la carga, ¿sí? Paulatinamente, yo me estanco, el sujeto se estanca, se queda ahí estancado en el entrenamiento, ¿sí? Pierde ese efecto de entrenamiento, pierde ese efecto de entrenamiento. Por ejemplo, miren acá, para que entiendan de lo que estamos hablando.
yo le doy una carga al sujeto, ¿sí? Yo le doy una carga. ¿Este sujeto qué va a pasar? A lo primero esa carga le va a venir fantástica, porque él no la conocía, él no estaba acostumbrado a esa carga. Entonces el sujeto va a aumentar sus capacidades. Si yo le doy bien la carga de entrenamiento, va a aumentar sus capacidades. Si yo no cambio, pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, va pasando y yo no cambio esa carga de entrenamiento, ¿qué pasa? Mi sujeto se va a estancar, ya no va a progresar más porque él ya se adaptó a esa carga. Eso es lo que vimos, fíjense, a ver si era que... Sí, eso es lo que vimos con ustedes en la clase pasada. Las leyes de adaptación. ¿Se acuerdan? Las leyes de adaptación. Fíjense como que todo está relacionado. Todos los temas están relacionados a nuestro entrenamiento. Si yo no avanzo, mi sujeto se va a mantener ahí, ya se estanca, no crece más. Y va a llegar un momento que esta carga, si yo no la cambio, si yo no cambio la carga de entrenamiento, ¿qué va a pasar? Ya no le va a producir más nada al sujeto. ¿Sí? Todas mis capacidades que yo acá trabajé, evolucioné, las voy a perder, porque esa carga yo ya estoy adaptada, esa carga a mí ya no me hace más nada. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso es la importancia de ir progresando en las cargas de entrenamiento. Otro principio es de progresión. ¿Sí? El principio de progresión. ¿Qué nos dice el principio de progresión? Según Weineck, 2005, el principio de la carga progresiva se deduce de la relación proporcional entre la carga, la adaptación y el aumento del rendimiento. Según este principio, las exigencias planteadas al deportista tienen que aumentar de forma sistemática dependiendo de la preparación física, coordinativa, técnica, táctica, intelectual y de la fuerza de voluntad. ¿Sí? Principio de progresión. Para proporcionar una carga de entrenamiento adecuada, para yo dar una carga de entrenamiento adecuada, para hacer esta progresión de la carga, yo tengo que tener en cuenta, primero que nada, la edad cronológica. Porque si yo voy a entrenar, yo iba mi mamá, no podemos estar entrenando con la misma carga del entrenamiento. ¿Sí? Yo voy a utilizar una según mis características y mi mamá va a usar otra carga de entrenamiento según sus características. Lo que suelen hacer, lo que suelo aconsejar yo, por ejemplo, en los entrenamientos funcionales o entrenamientos de grupos, es hacer ¿cómo les puedo decir? Hacer grupos que tengan más o menos las mismas características, al mismo nivel. ¿Sí? Hacer un grupo principiante, un grupo intermedio y uno avanzado, y así. Y ahí uno va trabajando con las personas en esos distintos grupos, diríamos. Pero uno de los principios de la carga que van a ver ahora es el de individualidad. ¿Sí? Individualización. Nosotros lo ideal es trabajar con una persona. Eso es buenísimo y vamos a progresar rapidísimo en el entrenamiento porque va a ser específicamente según las características de esa persona y no hay personas con las mismas capacidades ni condiciones. ¿Sí? Por eso el entrenamiento debería ser individual. Biología y morfología, eso tenemos que tener en cuenta también, en qué condiciones morfológicas está nuestro alumno, ¿sí? Fisiológicas. ¿Cuántos años de entrenamiento tuvo anterior? Nivel de capacidad de rendimiento. Según los años de entrenamiento, más o menos nosotros vamos a ver en qué nivel se encuentra este sujeto, ¿sí? Y acá, para que vean el dibujito, es para que nos da como un ejemplo de la progresión de la carga, ¿sí? Bien, dice, la carga y la recuperación van íntimamente unidas en el entrenamiento y el descanso es parte del entrenamiento. Escuchen esto. El descanso
es parte del entrenamiento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Antes, cuando yo me iba al gimnasio, yo me iba y mi entrenador se enfocaba solamente en el entrenamiento. Solamente en el entrenamiento. Entonces, era como que dale, 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 dale. No me dejaba tampoco recuperarme correctamente, ¿sí? Ni hacer esa pausa de recuperación. O sea, como que antes el entrenamiento estaba enfocado al entrenamiento. Hoy está comprobado científicamente, que tanto el entrenamiento, las cargas, como la recuperación están en el mismo nivel una que la otra. Yo para crecer necesito de estas tres variantes, ¿sí? A igual nivel. Esto nosotros lo vimos la clase pasada, ¿sí? En la supercompensación. Ahora que recién repasamos también la supercompensación, vimos cómo lo importante que es la recuperación en el entrenamiento y las cargas en el entrenamiento, ¿sí? Ni una es más importante que la otra. Los tres necesitamos para poder avanzar y crecer en nuestro entrenamiento. Bueno, acá tenemos un ejemplo de la supercompensación que ya la vimos en la clase pasada, pero quiero que vean cómo nosotros avanzamos en nuestra condición física. Fíjense que esta era nuestra línea cuando empezamos el entrenamiento. Acá tengo un estímulo donde este sujeto se va a correr por 15 minutos, ¿sí? Obviamente que se va a fatigar, se va a cansar, pero recupera correctamente, ¿sí? Y ya sus capacidades se encuentran en un nivel superior. ¿Qué pasa acá? Tenemos otro estímulo, otra carga. El sujeto se va a nadar 20 minutos, ¿sí? Es un estímulo un poco más elevado. ¿Qué va a pasar mi sujeto? Se va a cansar, se va a fatigar, van a descender sus capacidades, se va a recuperar y va a estar en un estado más alto de sus capacidades, va a estar mucho más entrenado. Acá voy a volver a poner otro estímulo un poco más elevado. Acá se va a andar en bici por 30 minutos. ¿Sí? Se va a cansar, se va a fatigar, se va a recuperar y así sucesivamente. Pero fíjense que nuestra línea que había comenzado acá, nuestra línea, fíjense cómo va en aumento y cómo aumenta nuestra condición física. ¿Sí? La vamos haciendo de esta manera correcta. ¿Sí? Aumenta nuestra condición física. Esta es la manera correcta de ir entrenando, diríamos, ¿sí? Tener en cuenta. Principio de sobrecarga. ¿Qué hablamos cuando hablamos de principio de sobrecarga? Para que pueda producirse una reacción de adaptación, el estímulo de entrenamiento debe superar un cierto umbral de esfuerzo. Esto lo vimos la clase pasada, o sea, en profundidad. Acá vamos a hacer es un principio que el principio nos dice lo siguiente. ¿Se acuerdan? Esta es la ley de Joule, donde Joule nos dice, vos tenés un umbral y tenés otro umbral que es la máxima tolerancia. Si tu carga del entrenamiento es muy poca, muy baja, según a lo que vos estás acostumbrado a realizarla, no te va a dar ningún efecto. Es muy baja tu entrenamiento, es muy pobre, no te da efecto. ¿Sí? Si yo tengo un efecto, le doy una carga de entrenamiento al sujeto y no la cambio, la mantengo, ¿qué pasa? Esta carga de entrenamiento que primero lo hizo bien, después ya no le va a producir más nada, sino que le va a dar como un efecto de mantenimiento, ¿sí? Va a ser actividad física, donde él se va a sentir bien, va a tener más energía, pero lo que es fisiológicamente en el aumento de las capacidades ya no va a progresar,
No va a progresar en las capacidades porque yo no aumento las cargas del entrenamiento. Acá es el nivel óptimo para entrenar porque está por arriba de mis capacidades, de mi umbral, pero por debajo de mi máxima tolerancia. Está en el medio, estoy entrenando en el medio, ¿sí? Esto es cuando yo tengo un estímulo que me produce algo en mi organismo, que me da un desequilibrio, ¿sí? Me da una fatiga, me recupero correctamente y tengo un estímulo un poco más elevado. Y así sucesivamente, es en esta proporción. Y la perjudicial ya es cuando estoy trabajando con intensidades, cargas, repeticiones, pesos muy elevados, que no puedo llegar a terminar ni siquiera las repeticiones, ni mucho menos las series, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Esto me va a llevar a una decadencia, donde yo voy a tener cada vez menos fuerza, voy a estar mucho más cansado, no me recupero correctamente, y ya es algo perjudicial porque cuando yo estoy muy cansada, las técnicas de ejecución son incorrectas, y yo realizando con cargas muy elevadas, lógicamente me lleva a lesiones, ¿sí? Y a retroceder en todo lo que sean mis capacidades. Bien, acá para que ustedes vean más que nada un poco de lo que estamos hablando, el ritmo de desarrollo. ¿A qué nos referimos? Tenemos un ritmo de desarrollo en la flexibilidad, la fuerza, la velocidad y la resistencia. Para que ustedes vean más o menos de qué estamos hablando. Cuando hablamos de flexibilidad, nosotros la flexibilidad la podemos mejorar día a día, con un entrenamiento diario. La fuerza la puedo ir mejorando más que nada semana a semana, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? El incremento de la carga puede ir más que nada poquito a poquito, semana a semana, ¿sí? Porque mi fuerza voy mejorando semana a semana. La velocidad voy mejorándola mes a mes con un entrenamiento, y la resistencia es lo que más tarda en mejorar, en crecer, que es más o menos un año me lleva a mí trabajar en la resistencia y crecer en la resistencia. Principio de la variabilidad es otro principio que tenemos que tener en cuenta en nuestro entrenamiento. Sí, que dice: la forma más efectiva para mejorar el rendimiento es variar los ejercicios de similar nivel de especificidad, variar las cargas, variar los métodos. ¿Qué quiere decir esto? Principio de variabilidad. Yo, en mi entrenamiento, como le dije a ustedes, voy a trabajar por grupos musculares, que yo le voy a enseñar cómo trabajar por grupos musculares, ¿sí? En las próximas clases. Vamos a trabajar por grupos musculares, ¿sí? Pero con varios ejercicios que trabaje el mismo grupo muscular. Varios ejercicios que trabaje el mismo grupo muscular, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Este principio de la variabilidad es para evitar que mi sujeto se aburra, que no quiera ir a entrenar, ¿sí? Que se estanque en el entrenamiento, ¿sí? Dice, cuando no hay variabilidad, ¿qué pasa? La intensidad y el volumen es muy alto, o sea, son cargas muy elevadas que yo no la puedo hacer, me lleva a este principio, ¿sí? Muchas repeticiones me lleva a este principio. Lo que yo puedo hacer es hacer pocas repeticiones y darle otro ejercicio que trabaje el mismo grupo muscular, otras repeticiones, y ahí completa la cantidad que yo quiero que trabaje, ¿sí? Monotonía, o sea, entra en un ambiente monótono, aburrido, se va aburriendo, se aburre, ¿sí? Se estanca en el rendimiento porque no es lo mismo ir a entrenar de esta manera, entreno, que ir a entrenar
con todas las pilas, con la emoción, con la fuerza, con las ganas. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que lograr en mi sujeto. Porque ¿qué pasa con el sujeto? El sujeto empieza a entrenar, se va a entrenar entusiasmado, con ganas. 1, 2, la tercera semana ya está, ya cuenta por nosotros. Hasta que se adapte. Una adaptación te lleva más o menos 3 meses. ¿Sí? Una adaptación te lleva más o menos 3 meses para que uno lo incorpore como un hábito. ¿Sí? Para que lo incorpore como un hábito. Mientras tanto, nosotros, los entrenadores, tenemos que poner todo de nosotros para que ellos no abandonen el entrenamiento. Y uno de que no va a funcionar es este principio de variabilidad. Principio de continuidad. Los efectos del entrenamiento son reversibles. La mayoría de adaptaciones logradas con muchas horas de trabajo se pueden perder en poco tiempo. ¿Qué quiere decir esto? A mí me cuesta muchísimo entrenar, me cuesta muchísimo aumentar mis capacidades, ¿sí? Me cuesta muchísimo y lo pierdo rapidísimo. Y hay un micrófono, no sé si alguien quiere preguntar algo o qué, pero hay un micrófono que está prendido que por ahí es interferencia con la tele. O si quiere preguntar, te escucho. Ahí está, perfecto, gracias. ¿En qué estábamos? Que todo lo que yo logro, que me cuesta tanto lograr y que me lleva un periodo largo de entrenamiento, lo pierdo rápidamente. Lo pierdo rápidamente. Por eso este principio de continuidad. Hay que ser continuos en el entrenamiento, o sea, no faltar al entrenamiento. ¿Sí? Acá tienen, ¿sí? Tengo el estímulo. El entrenamiento que yo le doy es perfecto, fíjense. Le doy un estímulo, este sujeto se cansa, se fatiga, baja sus capacidades, se recupera correctamente y aumenta sus capacidades. Yo le vuelvo a dar un estímulo, o sea, cuando él tiene que venir otra vez a la sesión de entrenamiento, faltó. Entonces, bueno, vuelve, la próxima clase vuelve, yo le doy otra vez el estímulo, se cansa, se fatiga, se recupera correctamente, aumenta sus capacidades. Pero ¿qué pasa? Cuando yo quiero volver a darle un estímulo de entrenamiento, falta. ¿Sí? Y así sucesivamente. Miren, ¿se acuerdan que hoy nuestra línea de supercompensación iba para arriba, iba creciendo? Bueno, ¿qué pasa? Si el sujeto falta, se va a ir siempre ahí, en la misma. No va a desarrollar sus capacidades, no va a crecer en sus capacidades, ¿sí? Porque no va a ir para arriba, va a ir para adelante, diríamos, ¿sí? No es que va a crecer, porque siempre hay que empezar de vuelta, siempre hay que empezar de vuelta. Yo no puedo crecer con mis cargas del entrenamiento si él no está adaptado a las cargas del entrenamiento. Eso era lo que vimos también en la clase pasada, la adaptación. Fíjense, esto es lo que yo les estoy diciendo, todo está relacionado. Todo está relacionado. O sea, yo acá, si el sujeto me falta, yo no puedo progresar en las cargas. Tengo que volver a empezar otra vez con la carga inicial, ¿sí? Para conseguir efectos positivos, las cargas y los ejercicios se tienen que repetir en el tiempo. ¿Sí? Eso es lo que estamos hablando. Bien, este es un ejemplo que yo saqué de varias revistas deportivas. Ustedes saben que hay revistas deportivas donde van haciéndose estudios al respecto. Estos son algunos ejemplos que yo les quería mostrar, cómo manteniendo las sesiones de entrenamiento, ¿sí? En un grupo, por ejemplo, de futbolistas, aumentan la fuerza. Está comprobado científicamente.
¿sí? Que después de 6 semanas en jugadores de fútbol, ¿sí? Si ellos mantienen estas 6 semanas de entrenamiento sin faltar ni un día, ¿sí? Con progresión de las cargas, aumentan su velocidad, ¿sí? Y así también sucesivamente pasa con la resistencia. Si ellos trabajan las semanas sin faltar, haciendo las cargas progresivas que estamos viendo, estos nos muestran que aumenta su